Hola a todos y sean muy bienvenidos a este su canal, Cristian Opina. El tema que trataremos el día de hoy es religión o ciencia o religión contra ciencia. Hace algunos momentos me encontraba en la página de Facebook viendo cómo algunas personas atacaban a otra persona que comentaba que Dios no existía, que Dios era un invento de la humanidad, que Dios era una simple creencia, una ideología, que era un invento de las religiones, de los libros, de la Biblia, y que prácticamente o que básicamente no existía. Pero antes de entrar de lleno con mi humilde opinión de que si Dios existe, que si Dios no existe, que si esto es cierto, que si esto es falso, o de qué bando o de qué lado estoy yo, cabe señalar que este tiempo de la cuarentena, este tiempo de aislamiento, nos va a servir a todos y a cada uno para reflexionar acerca de estos temas, reflexionar sobre nosotros, sobre nuestra pareja, nuestras relaciones, sobre nuestro trabajo, aquello que estudiamos. Vamos a tener tiempo para leer, vamos a tener tiempo para pasar con la familia y ver una serie de situaciones que anteriormente no tratábamos porque pues nos la pasamos prácticamente ocupados, afuera, en la calle, trabajando, jugando fútbol, deportes, pasatiempos. No nos encontrábamos en casa y teníamos, digamos, de alguna manera excusas para no ponernos a reflexionar acerca de puntos o aspectos importantes en la vida de cada uno de nosotros. Y uno de ellos es precisamente el tema de que si existe un Dios, de que si Él creó un universo, de que si Él creó lo humano, de que si Él es el Todopoderoso, aquel que controla nuestro destino, que dicen por ahí algunas personas que nuestro destino está plasmado, está escrito, y que pues puede llegar a modificarse o a cambiar, pero pues es algo de lo cual no tenemos injerencia o control. Independientemente de lo que yo les diga, de lo que yo comparta aquí en internet, aquí en YouTube, en la plataforma, quiero destacar o quiero señalar que cada ser humano, por lo menos para mí, tiene la libertad de escoger, en pensar, en creer, en hacer lo que ellos quieran. Quiero compartirles algunas experiencias para este video de pláticas o de conversaciones muy breves que he tenido con algunas personas que se dicen ser de religión, que se dicen ser de aquellas que creen en Dios y que me han de alguna manera querido sugestionar o querido jalar a ese mundo, a ese ámbito, a ese ambiente. Y que pues quiero confesarles que hace algunos años el Cristian de unos 17, 18, 20, hasta los ¿qué? 22 o 3 años, hasta ese momento o hasta ese punto de mi vida yo creía en Dios. Leía la Biblia, iba a la iglesia, incluso estuve a punto de bautizarme para ser cristiano, pero conforme entré a la escuela o a la facultad de psicología, fui cambiando esa manera como de pensar mía, esa manera de llevar mi vida a cabo, de vivir, de actuar, de pensar, de sentir, y por ende en la actualidad he descartado la existencia de Dios, que para mí es un tema muy polémico, palabras más, palabras menos, esto más o menos así es. Recuerdo que una vez una señora me decía, más bien me hizo una pregunta, que si yo era de los que van con Darwin, de Charles Darwin, el que tiene creo que sinceramente no he leído de él, el que creo que tiene una teoría acerca de la evolución y el desarrollo de la naturaleza humana o del ser humano. La señora me preguntaba que si yo iba con Darwin o si yo era de los que iba con Dios. Si tengo que responderle eligiendo una de esas dos opciones, le diría que con Darwin, aunque no necesariamente voy con él. Más bien yo diría que voy con la ciencia, sin ser yo un chico, un joven, un hombre de ciencia pura o un hombre que está inclinado al 100% con la ciencia. Sinceramente sí me inclino un poquito más a ese ámbito, a ese rubro, al tratar de verificar, de comprobar, de experimentar, de creer aquello que se ha experimentado, que aquello que se mira, que es palpable y aquello que ha sido sujeto a investigación o a experimentación. La persona de ser de religión me lanzó esa pregunta por la forma en la que yo hablaba, la forma en la que yo le decía que es que no se trata de Dios, este tema del coronavirus no se trata de que Dios venga o de que nosotros oremos y tengamos fe. Ciertamente es respetable, lo cierto es que es admirable hasta cierto punto, hay que respetar, hay que reconocer que podría servir de algo.
Pero cuando una persona viene y nos trata de decir que si no me pongo a orar, que si no rezo, que si no creo en Dios, esto prácticamente nunca se solucionará, y que algún día yo me arrepentiré y buscaré a Dios, pero me arrepentiré, creo que más cuando llegue o cuando esté en el lecho de muerte, cuando esté a punto de morir. Y es en sí este tipo de conversaciones donde yo mantengo más mi postura, donde yo me mantengo más firme. Otra de ellas fue cuando una persona me decía: entonces, si lo que tú dices es cierto, ¿cómo me explicas la manera en la que yo he estado muchas veces en mi vida a punto de morir y sin embargo he sobrevivido? Y aquí estoy platicando contigo, estoy hablando contigo. Esto me lo dijo una persona mayor por WhatsApp, y yo le decía, lo primero que se me ocurrió en ese momento fue de que sus mismas decisiones son aquellas que lo llevaron a estar a punto de morir, que lo llevaron a estar ante esa situación en la que su vida corría peligro. Y fueron ellas mismas las que lo salvaron, las que los rescataron y lo sacaron prácticamente de ahí. Entonces, a partir de eso que le dije al Señor, pues ya no me dijo nada, ya no sacó un argumento más del por qué, porque me decía, explícame esa situación. Y pues la verdad es que tampoco el ser estudiante de psicología, o el ser psicólogo, o el ser físico, matemático, químico, biólogo, lo que me digas, filósofo, no es equivalente y no implica ser un adivino o ser una persona que adivine qué es lo que sucedió en tu vida, por ejemplo, del caso de este señor, y qué es lo que realmente sucedió. Solamente esa persona sabe, ella misma sabe. Ella misma es la que se debe encargar de identificar qué fue lo que ocurrió realmente, pero que de alguna manera busca explicación a través de un supuesto Dios, con el cual dice, no, pues es que Dios me salvó, Dios me rescató, y Dios me ha librado de morirme, y es por eso que yo sigo vivo. Otra de las conversaciones en las cuales tuve cierta hostilidad o cierta rivalidad, o donde tuve un poquito de debate, fue con una señora de la religión cristiana que me comentaba que leyera la Biblia, que me leía versículos, que incluso cuando me tocó conversar con ella, la conversación duró alrededor de 30 minutos, y como se lo podrán imaginar, fue un dimidirete, fue un debate entre yo y ella, desde mi postura, desde la psicología, aquello que yo he aprendido, aquello que yo sé, se lo argumentaba y trataba de explicar esas situaciones que ella me explicaba, pero desde un punto de vista fuera de lo natural o de lo sobrehumano, como es lo divino, lo glorioso, lo relacionado con Dios y con la religión. Amablemente me puse a escuchar a la señora, cómo me leía sus versículos, cómo me leía algunas oraciones que venían en la Biblia y con las cuales ella confirmaba lo que ella me estaba diciendo. Esa señora es una de las personas que acuden a misa, a reuniones religiosas, acude a ceremonias, a eventos que tienen que ver con la religión, con los cristianos, y se ve que es de hueso colorado. Al fin y al cabo, al término de la conversación o del debate, la señora como que se quedó algo molesta, y después incluso me enteré por otra señora amiga de ella que me dijo, oye, ¿sabes qué? Fulanita de tal se quedó enojada o se quedó molesta por la plática que sostuvieron ustedes dos el otro día. Y yo le dije, pues es que la señora fue una de esas personas de las cuales te quieren meter en albur, te quieren meter a huevo lo que es su religión, te quieren hacer creer lo que ellos creen, la forma de vida que ellos tienen, a llevar la vida como ellos la llevan, a manejarse como ellos se manejan. Yo ahí fue cuando a la señora sí me tocó darle acá unos guantazos acá, unos golpecitos para que le bajara un poco y para que no me incrustara algo que yo no quiero, algo en lo que yo no creo, en lo que yo no pienso y en lo que no deseo ni siquiera dedicar mi tiempo o ponerme a leer, como dicen, es que te hace falta leer la Biblia. Pues de eso obviamente he platicado con la señora y ya afortunadamente ha sido una plática ya más más relajada, ya incluso ya cuando las personas me hablan de su religión, de Dios, de los cristianos, de Cristo, de Jesús y todo ese tipo de cosas, ya incluso ya no me enfrasco, ya no me la llevo mucho más calmada y trato de aceptar o de reconocer aquello bueno que la señora y que la religión y que Dios y todos esos temas me puedan ofrecer a mí para desarrollarme como un mejor ser humano. Como diría Wayne Walter Dyer, tienes que reconocer o tienes que ser consciente de que el 50% de las personas rechazarán aquello que tú piensas. Habrá un 50% de personas en las cuales no estén de acuerdo con lo que tú hagas, digas, pienses
o escribas incluso. Si algo he aprendido a lo largo de la escuela, de lo que he estudiado, lo que me han enseñado mis maestros, lo que he aprendido en las lecturas, lo que he aprendido prácticamente a lo largo de mi vida, lo que he aprendido incluso en psicoterapia, muy importante agregarlo también, lo que me ha compartido personas sabias, personas mayores, personas adultas con experiencias, convivencias de distintos ámbitos. Si algo me queda muy claro es que el ser humano tiene esa tendencia o tiene una cierta tendencia a responsabilizar de sus actos, de lo que dicen, de lo que piensan, a algo externo o algo ajeno a sí. Entonces, para mí sería como a modo de conclusión el hecho de que se inventen un supuesto Dios. Yo me invento a Jesucristo para de alguna manera justificar o responsabilizarlo de todo el cagadero que he hecho, de las cosas malas que he hecho, de la agresión que le hice a una persona, de lo desgraciado que fui, de lo malagradecido, de lo mal que me porté, de lo mal que llevo en mi vida, de que me drogo, de que golpeo, de que soy agresivo, de que critico, de que juzgo, y todo ese tipo de situaciones que se nos presentan en nuestra vida y que suelen ser sumamente desagradables. Entonces, por lo tanto, yo descarto absolutamente la existencia de Dios. Tal vez algunas personas se pregunten: oye, pero ¿dónde están tus evidencias? Oye, ¿dónde están tus investigaciones? Oye, ¿dónde están? Tal vez sean un poquito más estrictos o escépticos en cuanto a mi opinión o en cuanto a este tipo de temas. Pero las razones en lo personal, por lo menos, y en las de algunos, digamos, investigadores, científicos, psicólogos que han explorado en el tema, ciertamente comparto esas opiniones que ellos han lanzado. También les digo que traigo algunas ideas de los temas o los videos que podría ir haciendo para ustedes más adelante. Como por ejemplo, creo que el siguiente va a ser el reflexionando a algunas frases célebres de autores que hablan o que nos comparten su punto de vista respecto a este tema y que me parecen muy interesantes y sobre las cuales reflexionaremos un poco. Sin más por el momento, nos vemos en un próximo video. Les agradezco sinceramente que miren este y cada uno de mis videos y nos vemos en la próxima. Adiós.